Este programa es por cortesía de Radio Paz El Salvador. Legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Qué precioso aquel espectáculo que nos cuenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en el versículo 35. Precisamente Juan Bautista rodeado de sus seguidores, y por allí pasa Jesús y señalándolo dice: ese es el Cordero de Dios. Y cuando lo oyeron, 2 discípulos lo siguieron. Se volvió Jesús y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las 4 de la tarde y se quedaron con él el resto del día. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos 2. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, al Cristo, y se lo presentó. Les leo este pasaje porque allí pueden ver cómo Juan, predicando la conversión, le preparó a Cristo la materia preciosa para iniciar su reino. Estos primeros discípulos de Cristo, Juan, Andrés, Simón, los encontró Cristo en la escuela de Juan Bautista. Y sin duda que aquellas primeras comunidades cristianas eran estos seguidores de la penitencia que Juan predicaba. Por eso les decía, este primer pensamiento se titula así: Juan Bautista con su bautismo preparó los orígenes del pueblo mesiánico. Él no hacía el pueblo de Dios, pero preparaba para que Cristo hiciera con estos hombres convertidos el reino de Dios. Viene mi segundo pensamiento: este Cristo se acerca a bautizarse entre los pecadores que van al río Jordán. Era uno de los problemas de las primeras comunidades cristianas: cómo explicar que Cristo se bautizara si Él no es pecador. Y si ustedes leen en los evangelios, verán que no se le da demasiado acento a este problema del bautismo de Cristo. Ahora mismo en el Evangelio de San Lucas, casi como en indirecto lo pone: mientras Juan bautizaba al pueblo, Cristo se bautizó, y luego lo presenta orando, como pasando de carrerita ese problema que no sabían resolver. Sin embargo, la teología nos da una solución preciosa. No necesitaba ser bautizado. Su bautismo no era para venir a recibir algo como nosotros vamos a recibir en el bautismo. No es expresión de un arrepentimiento para recibir el perdón, porque Él no necesita ese perdón, es el santo por excelencia. ¿Qué era pues el bautismo? Por eso lo estamos celebrando hoy, en este domingo segundo de Epifanía, porque es el bautismo de Cristo, más que un acto penitencial, es una gloriosa epifanía, es una revelación, es una manifestación. Y se puede resolver o resumir esa manifestación
del bautismo de Cristo en las palabras que se han leído hoy, cuando nos ha dicho el Evangelio de San Lucas: mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo. Esta es la Epifanía: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Cristo se bautiza no para hacerse Hijo de Dios, sino para revelarse que es Hijo de Dios. Cristo se bautiza no por una necesidad para Él, sino por una necesidad para nosotros, revelarse, presentarse. Por eso les decía, qué pretensión más ignorante la del que dice: yo voy a que mi niño se bautice cuando tenga la edad de Cristo. Pero si tu hijo no es hijo de Dios, es hijo de la carne, necesita cuanto antes ser hijo de Dios. En cambio, Cristo ya es desde su concepción en las entrañas de María un hijo de Dios que no necesita bautismo. Si fue a las aguas del Jordán, es para expresar lo que ya Él era y decirle a los hombres sus riquezas mesiánicas. En mí se cumple todo lo que han anunciado los profetas del Mesías. El bautismo de Jesús, pues, es un bautismo de Epifanía. Y en las tres lecturas de hoy encontramos como el comentario de esa breve revelación: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. En el mismo Evangelio está el testimonio de Juan Bautista, que cuando lo confundían con Cristo, él decía: no, Él es mayor que yo solo bautizo en agua, Él es el que bautiza en el Espíritu, el único que puede dar a Dios es Dios y Él es Dios. Yo no soy digno ni siquiera de soltarle las correas de sus sandalias, no soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Él marca con el fuego del juicio a todo aquel que se deja bautizar. Él marca al hombre con eternidad de juicio de Dios. Eso quiere decir bautizarse en el fuego. Esta expresión, el fuego, en la Biblia significa no solo la purificación, que el fuego purifica, sino que significa el juicio de Dios. Que así como el fuego distingue lo que se quema de lo que no se quema, para que permanezca lo que no se quema, el fuego tiene que ser para el hombre como su conciencia de hacer cosas sólidas, no hacer solo para este mundo, no ser solo vida transitoria. El bautismo que Cristo da es un bautismo de fuego, que purifica al hombre y le da también la consistencia de poder resistir el juicio de Dios, y bautiza en Espíritu Santo, porque el Espíritu que lo ha ungido a él, haciéndolo Hijo de Dios en las entrañas de María Santísima, es el mismo Espíritu que santifica al niño que se va a bautizar, y ese niño cristiano que crece fiel a su bautismo lleva el soplo del Espíritu Santo, el soplo de la verdad. El cristiano que se deja llevar por su bautismo llega a ser santo, héroe. No hay hombre más valioso entre los ciudadanos de un país que los ciudadanos bautizados cuando son fieles a su bautismo. Estos son los cristianos salvadoreños que nosotros queremos. Por eso predicamos así, porque quisiéramos sacudir una rutina que se cierne sobre nuestros bautizados, que los hace prácticamente paganos bautizados, paganos, idólatras de su dinero, de su poder. ¿Qué bautizados son esos?
El que quiera llevar la marca del Espíritu y del fuego con que Cristo bautiza, tiene que exponerse a renunciarlo a todo y a buscar únicamente el reino de Dios y su justicia. El salvadoreño que va marcado con el bautismo de Cristo, que es espíritu y es fuego, tiene que ser un salvadoreño de esperanzas eternas. No se debe dejar vencer por el pesimismo. No debe dejar tampoco que sus ideales de eternidad y de triunfo en la fe se los agote un proyecto político de la tierra. Tiene que flotar por encima de todas las desesperanzas de los políticos de la tierra, la gran esperanza de los salvadoreños bautizados. Por eso también queremos concluir de allí que todo salvadoreño bautizado que está trabajando en política en esta situación tan tremenda de El Salvador, tiene que mirar la amplitud del reino de Dios. No debe fanatizarse en pequeños grupitos, en partidos políticos. No tiene que fanatizarse ni mirar por la rendija de su única organización, de su único proyecto, todo el panorama político del bien común de nuestro pueblo. Tiene que ser un ciudadano que desde la perspectiva de esperanza cristiana comprender al otro que tiene otro proyecto político y entre todos buscar el reino de Dios para que se encarne, se entronice en El Salvador. Tenemos también en las lecturas de hoy el testimonio de Pedro que comenta esa revelación, esa epifanía del bautismo. Tú eres mi hijo. Y en la lectura de hoy dice San Pedro, Cristo, el Señor de todos, lo llama también el ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y el que dice, Dios iba con él era Dios. Pero sobre todo, hermanos, y yo quiero que nos fijemos mucho, el testimonio de la primera lectura de hoy, la preciosa lectura del profeta Isaías, es el mejor comentario de la revelación de Dios sobre Cristo en el Jordán. Tú eres mi hijo, dice Dios. Y el profeta Isaías había dicho, tú eres el siervo de Yahvé, que equivale a decir el hijo elegido. Sobre él he puesto mi espíritu, es el ungido. Por eso se cita en este día del bautismo de Cristo esta palabra de Isaías, sobre él he puesto mi espíritu. En esto consiste la unción que hace de Cristo un ungido. Eso quiere decir Cristo o Mesías. Mesías es palabra de origen oriental que significa lo mismo que la palabra griega Cristo o la palabra española ungido. Todo es lo mismo, Mesías, Cristo, ungido. El Espíritu Santo lo unge, es decir, lo compenetra de divinidad, lo eleva a lo divino. Por eso, la primera lectura nos presenta a Cristo como el fuerte, tan fuerte que a Él le ha encomendado establecer el derecho, promover el derecho, implantarlo en toda la tierra con sus leyes y ser la esperanza de los pueblos más remotos
Ven qué consuelo. En Cristo Dios ha depositado su poder. El encargo de su reino es implantar en todos los pueblos el derecho, la justicia, la ley verdadera. No desesperemos cuando contamos con un siervo de Dios tan poderoso que será capaz de transformar todas las sociedades cuando los hombres se dediquen a ser verdaderos colaboradores suyos. Pero esa colaboración tiene que ser al estilo del Señor. Y en la lectura de hoy, yo quiero que nos fijemos mucho, queridos hermanos, en las características de este Cristo. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. Qué distinto de la gritería demagógica que se oye en este tiempo entre nosotros. A propósito, yo quisiera suplicar a los líderes políticos que hablan por micrófono que no cometan la falta que yo cometo de gritar demasiado cuando tenemos un micrófono por delante. Si para algo estos inventos nos ayudan a que no nos gastemos tanto la garganta, porque cuando uno oye gente que con el micrófono por delante está gritando como un demagogo, dice, ¿para qué le sirve el micrófono a este hombre? Ojalá pudiéramos tener la serenidad con que Cristo debió hablar. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. Hay un dicho que dice, no levantes la voz, refuerza tus razones. Muchas veces gritamos cuando no tenemos razones. Oyendo ciertos discursos de estos días de carácter político, yo no encontraba ninguna idea constructiva. Mucho grito y mucho decir para apelmazarlos y golpearlos más, pero ninguna expresión de cuál es pues tu proyecto, cuáles son tus ideas serenas para construir el bien en el país. Así debió ser la voz de Cristo, hablando con una serenidad que el profeta Isaías pues ya la anuncia, no gritará. Y después dice, la actitud de Cristo, qué lindo, la caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha que todavía está humeando. Nosotros impacientes, si se nos quiebra una caña, la acabamos de quebrar y la botamos. Si se nos apaga un tizón, nos enojamos y lo botamos. Cristo no apagaba la mecha si aún humea. Queda todavía una chispita de esperanza, queda todavía algo que hacer. No digamos que ya todas las puertas están cerradas, cuando todavía hay hombres que puedan razonar. Imitemos a Cristo, que vino precisamente a redimirnos a nosotros, que éramos la caña quebrada. ¿Qué tal si Cristo hubiera procedido como nosotros impacientes queremos proceder con los otros? ¿Cuánto ha tenido que aguantarnos Cristo en nuestros largos años y no nos corregimos? Y sigue esperando y esperando, porque tal vez a la última hora el hijo pródigo vuelve y lo abrazará con el mismo cariño con que abraza al hijo que estuvo siempre fiel en su casa. Así ama Dios, así habíamos de amar nosotros. En esta hora en que dan ganas de botarlo todo, de irse del país, de abandonar todo, acuérdense de esto de Cristo. No quiebra la caña que está cascada, ni apaga la mecha que todavía está echando humo. Aticemos todavía, solidifiquemos todavía. Hermanos, no va a salir de esta crisis del Salvador un paraíso celestial, nunca. Tendrá que salir un remiendo. Si todo lo que pasa en la historia es remiendo de la humanidad pecadora,
Solo hay una fase de renovación absoluta y es la eternidad. Los cielos nuevos y la tierra nueva, esa sí será la verdadera transformación. Mientras vamos en la historia, tenemos que ir haciendo como Cristo, remendando la caña que ya está quebrándose y sacudiendo un poquito la mecha que todavía humea. No queramos hacer un paraíso en la tierra porque es imposible. Este es el Cristo que se presenta en la Epifanía de hoy. Pero esa fortaleza, llevada con ternura y suavidad, cuenta con la seguridad de Dios. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he hecho alianza de mi pueblo, luz de las naciones. ¿Cómo no va a ser seguro ir con Cristo si Él va de la mano de Dios y nosotros siendo con Él una sola cosa por nuestro bautismo? Él es el verdadero líder de la liberación. Así nos lo presenta la primera lectura de hoy. Te he formado y te he hecho alianza de mi pueblo para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Es un lenguaje que lo podemos entender y que se traduce en lenguaje moderno, los oprimidos. Cristo vino por los oprimidos de toda clase, y todo aquel que quiera liberar al pueblo de la opresión no puede encontrar otro líder más grande que Cristo, el único liberador. Este programa es por cortesía de Radio Paz El Salvador. Legado nos dejó, a nombre devolvió.